Es un gusto saludarles por parte del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala para poder compartir con ustedes este tema de ética profesional y transparencia como una estrategia en contra de la corrupción. Este proceso es para poder reflexionar sobre distintos asuntos, algunos aspectos ligeramente sobre conceptos, algunas inclinaciones que puede tener el ser humano para reflexionar qué hace que el ser humano tenga esas situaciones, esas conductas que luego generan una dificultad en la empresa, en su servicio público. Así, este conjunto de temas o de aspectos que anoto acá: ética profesional, efectos sociales de la falta de ética, la contribución de actores, ética de derechos humanos, ética y administración pública, los soportes de un nuevo modelo ético, algunas cifras referenciales y algunas herramientas también existentes de carácter legal e institucional, y brevemente la experiencia de otros países. Para ello, nosotros consideramos que el- la ética y la transparencia resultan ser pilares fundamentales de la estrategia contra la corrupción, un asunto que, eh, gracias a la apertura que tiene la Universidad de San Carlos y la Facultad de Medicina, podemos compartir con ustedes. Pero esto, en otros países que han luchado fuertemente contra la corrupción, son cursos obligatorios dentro de la universidad, de tal manera que cuando el estudiante deje la universidad, tenga conductas acorde con la necesidad de transparencia y de ética. Ligeramente también vale recordar que la ética es el estudio de la moral y las acciones humanas con la finalidad de minimizar o eliminar los comportamientos indeseables y promover comportamientos correctos o adecuados para poder ser mucho más felices y convivir en paz con nuestros semejantes. Son reglas morales para tener una convivencia sana. Estos son notas de Bulmaro. Y lo que nos presenta es que, en efecto, es el estudio de la moral y las acciones humanas. Eso es la ética, pero nos hace eh, vivir más felices y convivir en paz. Es decir, que entre más éticos son las personas, tienen mayores posibilidades de vivir en paz en la empresa, en su trabajo, en las instituciones, en la universidad. De eso se trata este capítulo de la vida. También ética y moral equivalen a este concepto de griego ethos, y ethos equivale a costumbres y carácter. Esto también equivale a actitudes y hábitos, y esto es lo que hace una persona, o lo que una persona hace suyos como rasgos de su personalidad. Es entonces como una mejor manera de vivir. Es decir, que hay una conexión de tal manera que las personas o la persona se va apropiando de esas conductas, los hace suyos, los hace parte de su estilo de vida, de su modo de vida. Así, diferentes culturas del mundo han ido reflexionando sobre las personas, sus potencialidades, sus inclinaciones. Y aquí encontramos, por ejemplo, la referencia de los celtas con su árbol desde hace miles de años. También los babilónicos con el horóscopo se estima desde hace 2500 años. Y los mayas con los días sagrados se estima desde hace 5000 años. En esta ocasión, la referencia ligera es sobre la cuestión de cultura maya. Es decir, qué hace que las personas tengan ciertos potenciales, pero también ciertas inclinaciones. Lo que vemos en esta muestra, en esta nota, son los 20 nahuales que rigen la personalidad. Las personas van naciendo en cualquiera de estos días. El primer día es el día Paz, y luego, como lo muestra la flecha, va corriendo hacia el lado izquierdo,
y las personas van en cada día teniendo distintas potencialidades, distintas características, y varios de estos se reflejan en la vida de las personas. Algunos no les cuesta liderar grupos, organizar grupos, a otros no les cuesta eh, ser deportistas, a otros no les cuesta estudiar, y todo lo contrario, algunos tienen serias dificultades para poder alcanzar esos conocimientos, pero tiene que ver con las inclinaciones de las personas. Entonces, en el marco del tema que estamos abordando, existen ciertos días que hacen que la persona sea muy descuidada en su conducta y que poco le podría importar una rectitud, y por eso se inclina a actitudes inclusive de corrupción. Eso tiene dentro de la cultura un nivel de manejo, un nivel de corrección, como también las personas, entre más se conocen, más conocen sus potencialidades de ser útil o también de sus inclinaciones en, en la vida. Dentro de la cultura maya encontramos un personaje que es Bukuk Kakish. Este Bokub Kish lo que muestra es la vergüenza, es decir, una persona que se muestra ante los demás con mucho poder, con muchas capacidades, con muchas potencialidades, pero en realidad todo es falso. No, no es cierto que es, como dice aquí, se muestra como un falso dios del sol que posee dientes de oro, pico de plata y ojos hechos de jade, pero es para engañar a los demás. Y cuando la persona está en este esquema, encontramos este contexto. ¿Qué sucede cuando se pierde la vergüenza? Pues la persona se vuelve insensible, se desvincula de los valores culturales, la persona actúa haciendo el mal sin preocuparse, le incomoda la rectitud, no recibe buenos consejos, no escucha a sus mayores, no muestra reverencia a las divinidades, indistintamente de sus creencias que pueda haber, al menos en el marco cultural, esto es lo que encontramos. Es decir, el alto valor del consejo, el alto valor de las enseñanzas de vida, principalmente de los padres, de los abuelos, de los tíos, de las personas mayores, que van aconsejando cómo es vivir quizá sencillo o con abundancia, pero éticamente. Es decir, que en la vida ética no significa una pobreza, un abandono, no se trata de eso, sino se trata de tener todo lo que es posible, pero en el marco de la ética y la transparencia. Y en el marco del profesional que egresa de la universidad, pues se entiende que la profesión es la ocupación u oficio que realiza una persona con la finalidad de colaborar con el bienestar de la comunidad o la sociedad, ejerciendo una labor de interés, la cual es remunerada según su eficiencia, su importancia para el empleador y la sociedad. Eso se espera, es decir, el profesional se desempeña en su campo y desearíamos que fuese siempre remunerado correctamente, equitativamente, es decir, igual que los demás. Eso es un capítulo tal vez del área laboral, pero no viene al caso. El asunto es que el profesional se prepara para servir, para contribuir a a la comunidad, para contribuir a la sociedad, ejerciendo una labor. Y ética profesional consiste en un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización. Se basa principalmente en los valores universales que poseen los seres humanos, como responsabilidad, honestidad, respeto, discreción, entre otros, aplicados directamente en el entorno laboral. Hay que destacar que la ética profesional se ve ampliamente reflejada en la manera de actuar de los trabajadores, por lo que si alguno de ellos tiene una profunda falta de valores, es muy posible que realice acciones que perjudiquen a la empresa y a sus compañeros de trabajo. Eso es lo que sucede en un entorno cuando los profesionales no ejercen éticamente, ejercen descuidadamente sus labores en los distintos ámbitos
en este caso puede ser en el campo médico, pero puede ser en otros campos como la economía, la abogacía, la ingeniería, que no les preocupa hacer bien las cosas, no les preocupa que su trabajo sea ético, eso perjudica, no solo les perjudica personalmente, sino también a la empresa, a la institución donde se desempeñan. Se suele visualizar distintos aspectos y este es un ejercicio que lo hemos hecho con distintos alumnos cuando este ejercicio de diálogo o de la entrega de este contenido es de manera presencial. Pero ustedes que van a tener esta oportunidad pueden hacer ese ejercicio individualmente para preguntarnos, ¿están los profesionales involucrados en el flagelo de la corrupción? Eso es un concepto bastante global. No se espera que sea solo Guatemala, sino en distintas regiones, con las dos posibilidades, sí o no. También, ¿qué ideas y valoraciones se tiene a nivel social de una persona corrupta? ¿Cómo valoramos esa persona mm, de forma negativa o de forma positiva? ¿Qué percibimos en ese sentido? Y por aparte, ¿qué tan decidido está el guatemalteco para enfrentar su propia corrupción? ¿Es mucho? ¿Es poco? Es para reflexionar en ese lado también. En este ejercicio hemos encontrado algunos aspectos como lo que se muestran en esta otra lámina. La valoración negativa de una persona corrupta se ha destacado o se han destacado estos conceptos, que es una persona deshonesta, vanidosa, avariciosa, embustera, codiciosa, inconsciente, inmoral. Eso es lo que encontramos de forma muy extendida en los ejercicios que logramos hacer. Sin embargo, hay algo que se oculta y es esa valoración contraria de lo que expresamos, porque regularmente hay un ambiente que alimenta la existencia de una persona corrupta, porque tiene un reconocimiento de ser buena onda, de ser listo, de ser colaborador, que todo lo resuelve, tiene buenos conectes, sabe lo que hace, resuelve rápido, hace favores. Esto es lo que se encuentra en grandes y pequeñas realidades de la corrupción en distintos campos, en la empresa, en la administración pública. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, por el caso de la obtención de licencias de conducir. La gente no va necesariamente a la escuela a hacerse las pruebas, a pagar, sino que va con un tramitador y prefiere pagar ahí y comprar la licencia. Hasta hoy día han habido ciertos eh, correctivos dentro de la policía para controlar de mejor manera. Hace poco la policía era preguntada sobre si tenía denuncias de corrupción en el marco del otorgamiento de licencias. Y llama la atención que la policía indicó que no tenía ni una sola denuncia, cuando en ejercicios presenciales hemos encontrado hasta un 50% de los presentes que han comprado su licencia. La mayoría sabe manejar, ya sea una moto, un vehículo, pero habrán unos que no saben hacer eso y sin embargo tienen licencia. Eso es solo por citar uno de los ejemplos. Otro es la obtención de pasaportes para poder salir fuera del país. Hay personas que no pueden esperar por distintas razones, porque para tener su pasaporte listo, pues tiene que programar una cita y esa cita puede tardar algunas semanas y la gente desea tener todo rápido, entonces busca a un tramitador y le cuesta entre 750 a 850 alguien que le tramita ese documento y al rato lo tiene resuelto. Es decir, que ahí lo que encontró, la gente no dice voy a ir a buscar un corrupto aquí cerca de la oficina de migración. No dicen, o sea, la gente no piensa de esa manera, sino alguien que es listo, alguien que tiene conectes ahí adentro
y que le resuelve fácilmente estos temas. Eso sucede también en el marco de las aduanas, aeropuertos, para tramitar toda esa salida de furgones, mercadería, ya sea para enviar o para recibir, sucede ese tipo de situaciones. Entonces, hay una valoración positiva de la corrupción y eso es lo que hace que no nos escapemos o que no eliminemos tan pronto, sino hasta tener una conciencia muy clara, una formación tanto en el lugar como en la escuela, en la universidad, que nos comprometa a tener una vida ética, a hacer un desempeño correcto. Y es que los distintos profesionales sí intervienen en la corrupción. Hay abogados, hay economistas, hay ingenieros, hay arquitectos que tienen que firmar esos planos, tienen que hacer esos diseños y saben que no va bien, saben que existe ciertos problemas con su diseño y por eso hacen las obras bastante frágiles, edificios que no tardan, puentes que se desmoronan, porque eh, no se ocupan de hacer algo correcto, sino tal vez responder al capricho de alguien que está transando, arreglando ese tipo de negocios. Entonces, prefieren invertir en la corrupción y no en la calidad de la obra o los servicios. En un ejercicio ligero que se hacía hace un tiempo, se encontraron algunas situaciones como estas. Por cuestión de tiempo, solo voy a mostrar y citar algunos. Se da el caso de un estudio de opinión, donde un diputado acepta un soborno mordida de $10,000 pagados por una empresa a cambio de aprobar una ley que favorece a esa empresa. Las personas que dijeron que eso es una práctica corrupta y debe ser castigada es un 82%. Un 7% dijo que es una práctica corrupta, pero se justifica en las actuales circunstancias. Un 5% dijo que eso no es una práctica corrupta. Un 7% no supo qué responder, no respondió. ¿Qué es lo que nos muestra esta parte? Que la sociedad va aceptando la corrupción, en este caso sería del Congreso de la República, donde un diputado cobra para interceder por una ley. Hay unas leyes en este país que se ha dicho que ha costado muy caro a nivel del Congreso porque tienen que distribuir un recurso financiero a cada uno de los diputados. Pero esto es lo que sucede, pero la gente lo acepta como algo normal en ese sentido. También la tercera que aparece aquí, un alcalde usa fondos públicos y obliga a los trabajadores de la municipalidad a hacer campaña a su favor durante horas de trabajo. Un 79% dijo que es corrupción y debe ser castigado. Un 11% dijo que es una práctica corrupta, pero se justifica. Un 6% dijo que no es una práctica corrupta. Un 5% no sabe o no responde. Aquí, como ustedes ven, se va extendiendo poco a poco, donde la práctica corrupta lo aceptan las personas. Si ustedes suman 79 y 11 es un número muy alto en el que la gente acepta ese tipo de conductas. ¿Qué puede justificar la gente en ese sentido? Pues podría decir que el alcalde ha sido muy bueno por haber contratado a la persona y que él gasta en la campaña o que si vuelven a ganar aseguran el empleo. Por lo tanto, es correcto acompañar al alcalde en horas de trabajo para hacer campaña y no lo toman como una obligación, sino como algo que lo ven como normal. Esto es lo que sucede en este campo. En estas otras inquietudes, una persona desempleada recibe el ofrecimiento de prestar su nombre, firmar documentos de una empresa que él no conoce, pero que se dedica a actos deshonestos a cambio de un pago. 79% dijo que es una práctica corrupta, el 10% dijo que
Es, sí es, sí es una práctica corrupta, pero se justifica. 6% dijo que no es una práctica corrupta. 5% dijo que no sabe qué responder en ese lado. Eso sucede en la práctica. Muchas personas prestan su nombre y firman documentos y a empresas que no conocen. Son las plazas fantasmas que aparece también dentro de las instituciones o empresas. Y esta otra, solo leo la final, donde dice, un diputado se ofrece para servir de intermediario entre empresas y oficinas de gobierno para hacerle favores a la empresa, tales como agilizar procesos de solicitudes, licencias o contratos. Aquí 68% dice que es una práctica corrupta y debe ser castigada. El número es alto aquí de 16% que dice que es corrupta, pero se justifica esa intervención del diputado. 9% dice que no lo considera corrupción. 8% no supo qué responder. Aquí entonces se va aceptando que el diputado así actúa. Es un mundo de corrupción lo que podemos encontrar en el Congreso y la gente lo va normalizando. Y en este otro solo leo el segundo que aparece en estas inquietudes. Una madre con varios hijos necesita obtener la partida de nacimiento para uno de ellos. Para agilizar el proceso, la madre paga 40 quetzales adicionales al empleado público. En este caso sería de RENAP. 59% dijo que es una práctica corrupta y debe ser castigada. 23% dijo que es corrupta, pero se justifica. Un 10% lo acepta como que no es corrupción. 8% no sabe. Entonces, lo que encontramos aquí es que las personas van normalizando. ¿Qué se puede justificar que un empleado de RENAP cobre adicional 40 quetzales? Pues pueden decir el empleado lo necesita, el empleado trabaja muy duro, gana muy poco, no sé qué puede justificar la gente, pero tolera la corrupción en ese sentido. Y la última, una persona paga por los estudios, alimentación, etcétera, de un estudiante universitario de leyes. Cuando éste obtiene en un cargo de juez, la persona que le financió su carrera le pide favores por vuelta. Aquí ha bajado mucho la cifra. 50% considera que es corrupción, 26% dice que es corrupción, pero se justifica, 16% considera que no es corrupción, 7% no supo qué responder. Aquí entonces, ¿qué puede justificar la gente? Que esa persona fue muy buena por pagar los estudios, entonces es justo que le pida la orientación de la resolución. Esto se escucha mucho en los tribunales de decir que un juez, un magistrado resolvió a favor de una persona, de una institución, a cambio de cosas que uno no llega a comprender. Esto es entonces una encuesta que se hizo en el 2019 sobre dimensiones informales del fenómeno de la corrupción. Este contexto nos lleva a tres grandes tendencias. El primero es que la percepción de corrupción de un hecho y la demanda de castigo sobre el mismo está directamente relacionada con la cercanía, lejanía del sujeto que participa en el acto. El segundo, cuando el sujeto que participa y se beneficia del acto corrupto es un político, un funcionario, una empresa, etcétera, el guatemalteco es más tajante en la idea que el acto es corrupto y debe castigarse. En cambio, cuando el actor o beneficiario del mismo es un ciudadano común, hay menor demanda de castigo. Estos dos aspectos son fundamentales de comprender. Es decir, que si es un ministro, si es un diputado, si es un presidente el que está involucrado en la corrupción, somos muy tajantes como sociedad en exigir un castigo. Pero si es nuestro hijo, es nuestro papá, es nuestra familia el que está participando en la corrupción, entonces le bajamos esa intensidad. Esto es lo que encontramos en ese conjunto de cuestiones que se plantea. El tercer aspecto de esto es que eh, en la ruralidad y en los jóvenes hay una comprensión distinta de la corrupción que no les interesa tanto.
Es decir, que en el área rural podrán decir que es un problema de la urbe y por lo tanto lo ven muy lejos. Ellos lo que no ven ahí es camino, inversión, pero la corrupción está muy lejos, así que no les interesa tanto. Y los jóvenes podrían pensar que son más relajados frente a la corrupción porque pueden entender que es una cosa tal vez de personas adultas, de viejos y de funcionarios, donde los jóvenes no se ven en ese marco de lucha contra la corrupción. Es lo que se refleja en este estudio de opinión. También en este estudio de percepción de la corrupción en Barómetro de las Américas, conocido como la POP, se encontró esta idea. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, la corrupción de los funcionarios públicos en el país está, uno, muy generalizado, dos, algo generalizada, tres, poco generalizado, cuatro, nada generalizado. Y luego no respondieron. Otros. Lo que vemos en esto es que las columnas de muy generalizada y algo generalizada son muy altas. Es decir, que la gente ve a los empleados públicos, a los funcionarios públicos puestos en un escenario de corrupción. Y eso es lo que se encuentra extendidamente en el mundo. Países del primer mundo también están involucrados en la corrupción. Claro, será en menor dimensión, pero igual es tan escandaloso como lo es en nuestra región centroamericana o latinoamericana. Aquí encontramos algunas reflexiones que nos plantea el doctor César Cibo, uno que lucha por derechos humanos, es un académico argentino, donde nos dice que la corrupción en América Latina cuenta con altísimos ejemplos. Y él cita casos como el de Ernesto Cedillo Ponce de León en México, Alberto Fujimori en Perú, Rafael Caldera en Venezuela, Abdalá Bucaram en Ecuador, Enrique Cardoso en Brasil y Carlos Saúl Menem en Argentina. Esta, eh, digamos, esta práctica de corrupción en este tipo de escenarios muestra que la corrupción existe, mata personas y viola derechos humanos. Es decir, que es una realidad en nuestros territorios si se lograra cuantificar lo que hay en cada país y en Guatemala también. Aquí le faltó a él citar el caso de Guatemala, colocando distintos ejemplos que pudo haber sido en distintos gobiernos, pero también hay publicaciones, hay datos públicos. CICIG hizo estudios en su momento sobre estos casos de corrupción en Guatemala. Para Leonardo Klitzberg, señala que hay una sed de ética en toda América Latina y eso ha fomentado las acciones de la sociedad civil, que existe un anhelo, un deseo por gobiernos efectivos y honestos. Sin embargo, el vacío ético que existe en nuestros países, cuyo rostro más visto ha sido el de la corrupción, es lo que ha dado lugar a esta pobreza paradojal que define Klinsberg, es decir, a esa pobreza que sucede en medio de una gran riqueza natural y social y de una enorme potencialidad de sus recursos. Por lo tanto, la desigualdad y la pobreza son producto de una injusticia histórica, de políticas irresponsables y de abuso de poder. Entre los grandes retos que enfrenta América Latina para lograr el desarrollo social se encuentran distintos aspectos y entre ellos estos, revertir la desigualdad y la corrupción, encarar las consecuencias de que los países fueron construidos sobre la base de la violencia, así como el caso de Guatemala, que fue desde la colonia se instauró un nivel de violencia, el conflicto armado también, los distintos momentos políticos que han generado violencia en el país. También revertir el contexto del nulo o escaso valor ético y de conciencia ciudadana, la tendencia al autoritarismo y la desconfianza de la democracia. Y la muestra de toda esta realidad la encontramos en distintas cifras, como en los estudiantes, el grupo de estudiantes que se gradúa. Esta es una muestra
de 170.929 jóvenes que se graduaron y necesitan integrarse al mercado laboral. Es sabido que en Guatemala 8 personas o 7 personas de cada 8 no van a encontrar un espacio para ubicarse luego de graduarse de bachiller, de perito, de las distintas especialidades en ese campo, no logran incorporarse al mercado. Así que hemos optado por hacer una, una ruta de migración. Hoy hay más de 3 millones de guatemaltecos que han migrado del país y la economía del país se sostiene hasta por 25 millardos de quetzales. Sostiene la economía, pero tras una injusticia social en el país de no ofrecerles una mejor alternativa de trabajo, de esfuerzos internos, sino que su único deseo para superarse está fuera de las fronteras. También los retos que genera la educación. Tenemos una preparación docente muy limitada, como vemos en estas gráficas. Este es una prueba de 500 docentes de saberes previos antes de tomar el trabajo en el Ministerio de Educación. Encontramos que el conocimiento sobre matemática es de 0,6, el conocimiento en comunicación y lenguaje es de 28,2, el conocimiento en ciencias naturales es de 29,9. A la par de esto, coloqué este otro recuadro donde se muestra el porcentaje de alumnos del ciclo básico que perdieron las pruebas. 81,6 perdió matemáticas, 85,4 perdió lectura. Es decir, que si tenemos una preparación mediocre, maestros mediocres, tenemos también una educación mediocre. Y esto es lo que ha llegado a la universidad. En los saberes previos, cuando se alcanza la competencia mínima, al final del bachillerato, de perito, de la educación media, hay una prueba que el ministerio hace y esto es lo que encontramos. No alcanzaron competencia mínima en lectura y matemática, 88%, matemáticas 65%, lo para nuestro aprendizaje, para nuestra preparación para la universidad. Y eso nos hace un cimiento y por eso en la universidad muchos sufren en el primer año. Así, entonces encontramos un contexto de distintas cifras rojas de exclusión en pobreza, pobreza extrema, empleo informal. Como ustedes ven aquí, pobreza, este dato pudo haber variado, pero no tanto, un 76,1% de pobreza, una pobreza extrema, una tasa nacional de 23,4 y la población no indígena con una pobreza de 12,8% y la pobreza en comunidades indígenas es de 39,8%. Las cifras que podemos observar ahí en mortalidad materna, mortalidad infantil, desnutrición crónica, red vial y el índice de desarrollo humano y el empleo informal, pues nos muestran distintos flagelos y ese es el reto de país y se puede revertir llevando a cabo un trabajo más ético en la empresa, en la institucionalidad pública también. Es sabido, por aparte, que existen eslabones de la corrupción y la ausencia de transparencia. Se piensa que aquí están involucrados la empresa, el gobierno, que sería el ejecutivo, legislativo, judicial, las ONGs también, las organizaciones no gubernamentales y diversos actores que forman distintos eslabones de la corrupción en los distintos países. Si tan solo se lograra romper algunos eslabones, así como se pensó con el actual gobierno, donde parte de su plataforma de gobernanza fue trabajar y luchar fuertemente contra la corrupción y que se ha venido logrando parcialmente con esfuerzos, pero con muchos obstáculos también para poder enfrentar. Esta realidad del combate a la corrupción no es fácil. Ha llevado, no solo aquí, sino en América Latina, a muchos líderes
también a muchos funcionarios judiciales, de las fiscalías y abogados que han luchado en contra de la corrupción, pues los, eh, los han expulsado, los han exiliado, los han perseguido, están encarcelados. Es lo que vemos en Brasil, otros países de América del Sur, también en Guatemala, donde se revierte la lucha que se ha dado en contra de la corrupción, pero es por lo difícil y lo sólido que están algunos eslabones de la corrupción en los distintos países. Leonardo también nos sostiene que es posible construir una economía con rostro humano, toda vez que se logre vincular la ética con la economía. Es decir, que las empresas pueden contribuir para que las cosas sean diferentes. Uno puede pensar que el corrupto solo es el policía, y es ahí donde se hace una diferenciación de una corrupción de gran nivel y una corrupción de bajo nivel. Y en bajo nivel podríamos encontrar al policía que cobra en la calle, y de alto nivel aquellas grandes corrupciones que se dan en la construcción de un hospital, de una carretera, o lo que sucede con bancos, serían las corrupciones de gran nivel. Pero lo que sucede también es que en América Latina existen excelentes actividades económicas, altamente rentables, sentadas en países y sociedades empobrecidas. Aquí se encuentra el caso de Panamá, de Colombia, de Guatemala, de Perú, donde hay actividades económicas bastante rentables, pero a la par tienen sociedades bastante sumidas en la pobreza, sin servicios y excluidos de la sociedad. En el ámbito universitario es, pues, es posible promover el voluntariado para comprender la realidad de las comunidades, el contexto en el que vive la gente, y solo así se puede adquirir una conciencia ciudadana distinta, y hay que aprovechar esas oportunidades. Diversas políticas, como las políticas neoliberales, también han visualizado la necesidad de hacer una globalización de la economía, pero esa globalización de la economía no siempre funciona éticamente. Por eso es que eh, uno piensa qué sociedades podrían ser más éticas. Eh, Sibo, que nos compartía unas reflexiones sobre corrupción, nos decía que lamentablemente las conductas de las empresas no coinciden con la cultura de sus países, porque el mercado es voraz y el mercado globalizado no actúa éticamente en los distintos gobiernos. Así se reflexiona sobre el caso Odebrecht, que ha promovido la corrupción a nivel de Latinoamérica y se ha documentado en los tribunales de distintos países como de América del Sur, en el caso de Brasil, en el caso de Guatemala y otros países que han entablado juicios en contra de los funcionarios que recibieron los sobornos en aras de otorgarle a Odebrecht la construcción de infraestructura en los distintos países. ¿Qué necesitamos entonces? Pues en toda esta acción profesional no se debería hacer nada que dañe la humanidad, que dañe la sociedad. No se debería hacer nada también que dañe el hábitat o la zona de vida de las personas, pues de eso depende la existencia humana. No solo es en, eh, en el campo de, de trabajo, sino también en el campo de la investigación. Debería haber una conducta ética. En este caso, también Enrique Dussel nos presenta distintas reflexiones sobre el contexto de la corrupción, y él dice que es el aprovechamiento del poder, es el abuso del poder. La justicia ha de ser en razón de la paz y la cordialidad, pero que muchas veces no funciona de esa manera, sino que reina el crimen, y un crimen que se extiende en la sociedad y en la institucionalidad. La administración pública es servicio, no es para servirse en ese campo. El ejercicio de la ética política, pues implica una responsabilidad, una corresponsabilidad,
y él reflexiona sobre el papel y el rol de los partidos políticos, que es de donde salen las personas que llegan a gobernar. ¿Y quién controla los actos de estas personas al gobernar? El partido ya no se hace responsable, es decir, son máquinas para acceder al poder, pero no controlan a sus funcionarios, no les exigen una actuación ética. Y él nos plantea también la coherencia de la acción política frente al racismo, la pobreza, la corrupción, la desigualdad. Pues los funcionarios deben tener claro que es correcto, es ético luchar contra las exclusiones sociales, contra la pobreza, la corrupción, la desigualdad, pues debería ser parte de estas agendas. Para ir concluyendo esta parte, este tema, pues anotar que la administración pública y ética o ética de la administración pública nos muestra o requiere distintos desafíos y también acciones posibles, como la reestructuración organizativa del aparato administrativo, el rediseño de las plantas del personal estatal, la desburocratización de normas, procesos y trámites administrativos, la implantación de sistemas de carrera administrativa basados en el mérito, la capacitación y desarrollo permanente del personal, el mejoramiento de los sistemas de información y sus soportes computacionales a efecto de que exista una trazabilidad de la acción dentro del Estado. Es decir, entre más transparente es la actuación estatal, es posible que la gente no tienda a generar una conducta corrupta en el servicio. Este es un texto que se toma del Servicio Civil en América Latina y el Caribe, que nos plantea estos retos. También es soporte de un nuevo modelo ético de la administración, estos cuatro aspectos: la institucionalidad, la cultura, los principios que rigen la conducta del administrador, la formación y la carrera. Esto no se alcanza fácil ni está a la vuelta. Modelos como el francés y el español tienen afincado este mecanismo, pero porque tienen una institucionalidad sólida para trabajar éticamente con las personas. Y la cultura de la gente, pues aprenden de la casa, aprenden en su sociedad y cuando se van al servicio público, pues lo ven así como un servicio, no lo ven como un espacio para servirse del poder. Y también la conducta del administrador se rige desde mucho antes y de forma permanente sobre principios y reglas claras. Y también la formación y la carrera. Es decir, que el funcionario va a adquirir una formación, una actualización constante y hace carrera en la administración. Eso es un flagelo a nivel de Latinoamérica y también en América Latina, donde los cambios son muy frágiles. Cada ciclo de poder implica también un nuevo grupo de funcionarios que deben aprender el servicio público y luego tan pronto tienen que estar fuera por motivaciones políticas. Aquí entonces hay diferentes aspectos. Se puede revisar el índice de percepción de la corrupción, el del año 2025. Esto lo publica Transparencia Internacional y ustedes pueden acceder a esta página de transparencia.org.es, donde está este informe y distintas reflexiones. El promedio mundial de ese índice es 42/100. Es decir, que se encuentra bastante extendido el tema de la corrupción en los distintos países. La inmensa mayoría de los países no consigue mantener la corrupción bajo control. 122 de 182 obtuvieron una puntuación inferior a 50 en el índice. Eso es lo que preocupa a las distintas naciones. Y existe una reflexión general también ahí, que los conflictos armados y la crisis climática están teniendo un impacto letal. Las sociedades también están cada vez más polarizadas. Para hacer frente a estos desafíos, el mundo necesita dirigentes
con principios e instituciones fuertes e independientes que actúen con integridad para proteger el interés público. Sin embargo, con demasiada frecuencia presenciamos el fracaso de la buena gobernanza y del liderazgo responsable, tal como mencioné al principio, que existen muestras en distintas partes de América Latina y del mundo donde la corrupción es bastante eh, intenso y bastante visible. Existen algunas recomendaciones de transparencia internacional como estas, que es garantizar instituciones de justicia independientes, transparentes y accesibles. Hace falta ese valor. Guatemala tiene una serie de 22 dispositivos para poder prevenir la corrupción. No hay campo que no esté libre de llevar esto a los tribunales, estas conductas. Y también la ley antilavado que se aprobó por parte del Congreso para poder responder a compromisos internacionales, pero hace falta que se garantice fuerza institucional, valor de los funcionarios y también un esfuerzo extendido para que una sola institución, pues se sabe, no será capaz para poder erradicar la corrupción. Brindar acceso a la justicia a las personas perjudicadas por la corrupción, combatir la influencia indebida en la toma de decisiones políticas, fomentar el espacio cívico y las denuncias de corrupción, fortalecer la transparencia y la supervisión de los servicios públicos y la gestión de las finanzas, prevenir, detectar y sancionar la corrupción a gran escala y los flujos financieros ilícitos, que esto es lo que se va a lograr con esta ley antilavado que se ha aprobado. Estos son los cambios que se observan en Transparencia Internacional. 31 países mejoraron, 50 países empeoraron, 100 países permanecieron igual en ese conteo que lograron hacer. Y este es una visualización de la corrupción en distintas regiones del mundo. Como vemos aquí en las Américas, estamos sobre 42 sobre 100, una puntuación promedio. 12 países bajaron, 2 países lograron hacer esfuerzos valiosos contra la corrupción. En Europa Occidental y la Unión Europea tienen un promedio de 64 sobre 100. Aquí 13 países bajaron, 7 países mejoraron. En África subsahariana tienen un punteo promedio de 32, que es donde estaría el mayor peso de la corrupción. 10 países fracasaron en su lucha, 7 lograron una mejoría. En Oriente Medio y Norte de África, 39 sobre 100 es la puntuación promedio. En Europa del Este y Asia Central, 34 es la puntuación promedio. En Asia del Pacífico, 45 sobre 100 es la puntuación promedio. Es decir, que el flagelo no es solo de estas latitudes, no es solo de América, sino también de otras partes del mundo. Si ustedes ven eh, Europa Occidental, aquí donde el promedio de vida es totalmente distinto, las condiciones son diferentes. Y luego vemos América y vemos África. África tiene los mayores dificultades en temas de corrupción y un mapa de calor que aparece se muestra de esta manera. En América Latina, los distintos colores que tenemos y en los otros continentes del mundo se muestran de esa manera. Así que cuando vemos el caso de Guatemala, lo buscamos en la puntuación, lo vemos en esta primera lámina eh, de distintos países y no lo encontramos. Lo encontramos hasta este lado, en el 26. Ahí está Guatemala, muy cerca de otros países del África. Es decir, que tenemos una fragilidad inmensa frente a la corrupción, que poco a poco vamos en las últimas filas, como podemos ver en, en esta lámina. Y es lo que debería preocuparnos para poder superar y venir al menos en esta primera lámina entre amarillo o naranja. Hoy estamos en rojo como país y un rojo más profundo
están estos países que vemos aquí como Tayikistán, Burundi y el último, si ustedes ven, los últimos, vemos Somalia y Sudán del Sur, que son los que están en peor condición sobre el tema de la corrupción. Guatemala se ha convertido en un laboratorio internacional de corrupción. Se pasó de la lucha contra la corrupción a una política de corrupción con un blindaje de impunidad. Así al menos se observó en el último periodo del funcionamiento de la Fiscalía en Guatemala y se ha buscado desmantelar la capacidad de lucha contra la corrupción. Como lo muestra esta imagen, todo se va arreglando con recursos patrimoniales. Para concluir, entonces, quiero decirles esto, que también hay otro mapa sobre el índice global de paz del año 2025, donde Guatemala tampoco aparece en la primera lámina, como vemos aquí. Eh, en primer, en primer, en primera fila estaría Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria, y nosotros no estamos por acá. Estamos ubicados hasta en el 108, como ustedes ven, también en amarillo, muy cercano a naranja y luego a rojo. El índice de paz, no estamos bien los guatemaltecos. Aquí, en vez de subir, hemos ido empeorando a través de los años. Hay un esquema de paz positiva y paz negativa. La paz negativa es aquella donde no se observa un conflicto porque la gente no lo manifiesta, pero tiene graves situaciones sociales que en cualquier momento pueden comprometer las democracias del país. En cambio, la paz positiva es aquella en el que la gente está tranquila, está sin conflicto, pero tiene sus necesidades satisfechas en empleo, en salud y en distintas condiciones de infraestructura probablemente. Aquí están los 22 artículos en el Código Penal que muestran la forma en que se regula la persecución de la conducta corrupta en el país, pero lamentablemente no se cumple como está en este esquema. No nos hace falta ley, nos faltan jueces, fiscales y muchos profesionales capaces y una sociedad capaz de luchar contra la corrupción. Hay distintas medidas gubernamentales que se han implementado, pero nos falta mucho trabajar de forma seria, de forma sostenida. Un ejemplo de lucha clara, intensa para eliminar la corrupción es el caso de Singapur, donde es ahora un líder mundial en temas de educación, de salud y de lucha contra la corrupción. Aquí tuvieron que tomar medidas severas, como dice esta nota. Si de verdad queremos derrotar la corrupción, hay que estar listos para enviar a la cárcel si fuese necesario a nuestra propia familia. A partir de ahí, empezaron a perseguir a militares, políticos, ministros, castigándolos duramente, incluso con la pena de muerte, cuando de esa corrupción han muerto personas o afecta la educación o la salud. Hoy, pues es un país que cambió su esquema totalmente. Hoy ocupa el puesto número uno entre los países que han logrado erradicar la corrupción. Pero es un esfuerzo sostenido que les llevó 60 años para alcanzar estos cambios. Las láminas que se muestran en esta diapositiva nos enseñan cómo estaba antes y cómo está ahora este país. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, desearles lo mejor en este curso y qué bueno que se han conectado con nosotros y haber tenido el tiempo para poder escuchar y poder participar en esta charla sobre el tema de corrupción y transparencia. Muchas gracias.